Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, episodio 3. Hoy tenemos a Carlas Foz, un agente de deportistas que al final no deja de ser un mundillo del que no sabemos muchas cosas y lo poco que sabemos no sé si es realmente verdad o es muy de Hollywood. Así que le voy a hacer un montón de preguntas y le voy a poner en situaciones un poco comprometidas para que pueda dar su visión desde dentro de este sector y pueda explicar cómo él trabaja. Así que hoy le conoceremos un poquito mejor. Hola Carlas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bien, en el episodio 0 dije que me gustaría entrevistar algún día a alguien que me caiga mal. No eres tú, pero sí que me siento como en la obligación de, por ser un agente, justificar como no tenemos ninguna vinculación, no hay ningún acuerdo, nos conocemos, hemos trabajado varias veces. Mm. ¿Qué pasa esto en este mundillo? O sea, si fueras un entrenador o un fisio, no, igual no me sentiría tan así. ¿Por qué se genera esto? Dímelo tú. ¿Por qué? No lo sé, hay de todo. Es un gremio con mala fama, yo creo que heredada del fútbol, ¿Vale? que se nos ve como piratas, también a los abogados, y yo también soy abogado. Al final depende de cómo se plantee el oficio para cada uno. En mi opinión es para ayudar a gente. O sea, al final vas a un torneo con un jugador y ves a los otros agentes acechando, ¿no? Es una presa para otros, ¿no? Lo que para ti es tu trabajo o tu vida o una inversión, una apuesta, algo que puedes trabajar con mucho cariño, lo que sea, para otros es simplemente una presa a la que cazar. Y al final tú eres el otro depredador que está en medio y bueno, pues al final es la ley de la jungla, ¿no? Sí, ahora, bueno, indagaremos un poco más en cuál es tu visión de todo este mundillo, pero sí que es verdad que la gente no conoce normalmente a agentes, ¿no? O no es gente que tenga muy cercana. Entonces, yo creo que lo ven un poco entre alguien muy importante, uy, es agente, y alguien un poco mafioso, por esta fama a veces que se ha generado, ¿no? Entonces, bueno, igual tú hoy puedes dar tu visión y la gente no se conocerá más este mundillo, pero al menos sí como tú lo enfocas, ¿no? Y como tú lo ves. Uh-huh. Entonces, para poder contextualizar un poco todo y que la gente también pueda saber quién eres y qué es lo que haces, tú eres agente de jugadores profesionales de baloncesto, solo masculino. Uh-huh. ¿Y cómo creaste tu agencia? ¿Cómo empiezas? Porque yo creo que tu historia en este sentido es bastante romántica, bastante bonita. Romántica, bueno, bonita, es trágica. Empezamos porque, bueno, yo era un estudiante de Derecho, de primero de Derecho, desmotivado con la carrera, con pocas ganas de estudiar lo que estaba estudiando y simplemente con la concepción de mi padre es abogado, tiene un bufete de abogados propio en Mallorca que funciona bien, pues yo voy a ser el heredero y ya está, vida solucionada, pim pam. Y cuando empiezo la carrera, pues una desmotivación absoluta, no me gusta nada y se me hace pues pesadísima con la sensación de vacío de decir, no estoy haciendo algo que me interese, ¿no? Una sensación muy común en los jóvenes cuando empiezan las carreras. Hay un gran abandono de la primera carrera que se escoge. De hecho, hay muchas personas que directamente dejan de estudiar una carrera y pasan a temas más prácticos, ¿no? En mi caso, pues, por suerte, la motivación vino de rebote. Y es que un compañero de equipo con el que yo jugaba en Mallorca, yo en ese momento estaba estudiando en Barcelona ya, pero con el que jugué en la etapa junior, que era maravilloso, o sea, era un jugador espectacular, me contactó y me dijo, oye, tu padre es abogado y igual me podríais representar, porque ya que los abogados representan a personas, igual vosotros me podéis representar a mí como deportista, porque aquí en Mallorca no hay salidas. En ese momento solo había un equipo de Liga EVA y estaban todos los veteranos, ¿no? Y él pues no tenía salidas. Y de repente, pues yo lo digo, sentí una llamada divina del baloncesto. El baloncesto abrió paso a mi habitación de residencia universitaria y dije, hostia, esto es lo que yo estoy predestinado a hacer.
y llamé a mi padre, que pues siempre me ha ayudado en todo, y dijo, ¿tú quieres hacer esto? Pues vamos, vente a Mallorca, montamos una sociedad limitada, montamos una empresa, vamos a estudiar cómo se hace. Mi padre se hizo agente FIBA, yo a los pocos años me hice agente NBA, nos apuntamos a un máster en Derecho Deportivo, primero él, luego yo, él se doctoró. O sea, nosotros cuando hacemos algo, lo hacemos a lo grande. Y empezó de esta forma tan romántica, a la que cuando nos sentamos con el jugador nos dijo, no, es que ya he cogido a otra gente. Entonces, eso es un poco la historia, pues, tragicomedia, ¿no? Es gracioso ahora de contar, porque al final, pues bueno, el jugador acabó siendo un gran profesional de otro sector, no acabó siendo jugador de baloncesto, cuando yo creo que tenía un talento excepcional, pero me abrió a mí la puerta a ayudar a muchísimos jugadores. Ya. Bueno, a mí me gusta pensar que cada persona tiene como su misión, ¿no? En la vida que cruzas con ellos. Igual la suya no era que le representarais, sino abrir la puerta a todo lo que vendría después, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo quiero pensarlo así y estaré siempre agradecido, y siempre que pues alguien me pregunta y tal, cuento esta historia porque me parece graciosa. Yo, ya sabes, nos conocemos un poco y sabes que soy un tío pues, que le gusta reír y le gusta hacer broma, pero es que es gracioso porque es real, ¿no? Es real como la vida misma. Pues yo empecé por este tío y al final este tío no lo llegué a representar jamás. Y ahora con toda esta experiencia, porque ahora ¿cuántos años ya llevas realmente en esto? Pues el 29 de marzo va a cumplir 13 años desde que se inauguró Fox Sports. Vale, y desde tu experiencia, ¿cómo planificas la carrera de un jugador? Igual la pregunta es muy amplia por cerrar un poco el círculo. Igual lo más sonado tuyo es que tú has llevado gente de casi jugar en su barrio a jugar en la Liga CB y ser profesional. Jugar en el barrio no, pero sí categorías amateur. Sí. ¿Eso cómo se hace? A ver, al final, pues hay veces que lo tienes muy claro y que apuestas y sale bien. Y hay veces que pues crees que el jugador tiene una proyección y acaba apuntando más alto. O veces que un jugador parece que va a ser jugador de NBA y acaba siendo un jugador de Liga EVA, ¿no? Entonces, al final es muy difícil planificar. Pero se hace, evidentemente. Yo cuando tengo un jugador tengo un plan, siempre. O sea, no hay una improvisación. Ahora, entonces, para poner un ejemplo muy sonado, evidentemente, que es el mejor jugador ahora mismo que representa esto, pues el caso de Miquel Salvo. Miquel Salvo, el primer día que se sentó en nuestra oficina cuando era jugador de Liga EVA en Cornellá, pues nos sentamos con él y yo le dije, Miquel, tú vas a ser jugador ACB. Y claro, me dice, yo he venido aquí porque tú pones tweets poniendo las estadísticas de los jugadores. Digo, no, pues tú vas a ser jugador ACB. Porque estás jugando de 5 en Cornellá, pero tú puedes ser un 3 ACB. Porque al final tienes las condiciones, las facultades, ¿no? Y era su año de debut en Liga EVA, con pues partidos que jugaba 30 y metía 30 y partidos que jugaba 7, ¿sabes? O sea, al final era un poco fuerte, ¿no? De decir, pero al final yo lo tenía claro. Pues el plan estaba, pero en agosto, hasta el 18 de agosto no se firmó porque un jugador se le cayó al Tarragona. Y Miquel había entrenado en el pasado con Berry Álvarez. Eso ayudó. Pero yo supliqué, literalmente supliqué a equipos de Le Plata que le dieran la oportunidad. Y todavía muchos me lo recuerdan. Qué fuerte Miquel, ¿dónde ha llegado? Y este caso, que hay algunos más, conozco algunos más, ¿es más una excepción o realmente se pierde mucho talento por el camino? Es difícil, porque al final es muy fácil, entre comillas, porque no es nada fácil, pero es muy fácil coger una superestrella de la selección española que está proyectado a ser jugador ACB desde que es cadete en un equipo donde lleguen jugadores, porque también, o sea, hay, pues jugadores infinitamente buenos en grandes canteras que no llega a ninguno, ¿no? Pero es muy fácil coger el típico jugador de pues, La Peña, que es una grandísima cantera donde los jugadores llegan, pues del equipo que sea donde esté entrenando Porfirio, por ejemplo, ¿no? de Zaragoza ahora mismo, ¿no? Donde sabes que el jugador va a llegar y que llegue. Pero al final me ha gustado que has dicho, ¿no? ¿Cuánto talento se pierde? Bueno, es que hay mucho talento que es que le cuesta arrancar y que al final, claro, es muy fácil dominar cuando eres el bueno, cuando físicamente eres súper dominante, cuando tal, pero llega un punto que los físicos se igualan y luego hay que medir el trabajo. Hay que medir las ganas, hay que medir la falta de presión, que es muy importante. Los jugadores que son muy buenos, primero van muy cargados de confianza y van sobradísimos, porque la confianza es súper importante, ya lo sabes tú como psicólogo de alto rendimiento, ¿no? Pero llega un punto que cuando los jugadores se empiezan a parecer más a ti, la confianza baja un poco. Y los jugadores que no tienen nada que perder
jugadores de oficio, como les llamo yo, pues te pasan por delante muchas veces, ¿no? Y al final, igual el que llega es el jugador de oficio. Pues estuve el otro día en Andorra cenando con Juan Rubio, ¿no? Y le decía, hostia, vamos a repasar de la generación 95, cuáles eran las estrellas de la selección española, sin contar a Juancho Hernán Gómez y tal. Pero ¿dónde están? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde están el resto, no? Pues hay tíos que han llegado, hay unos cuantos que son muy buenos, y hay tíos que ya no juegan a básquet y que eran estrellas de la selección española. Juan Rubio no fue en la selección de Murcia. ¿Sabes? Es verdad, y ahora está metiendo casi un 47% en triples en el Aleporo, en el mejor equipo del Aleporo, que es un rodillo, el Andorra. Entonces, al final, claro, es que no todo el mundo tiene el mismo proceso. A veces, pues unos jugadores les cuesta más, van más lentos y mucha gente desiste y mucha gente pues no se interesa. Luego interesan, ¿eh? Cuando llegan a la ACB nos interesan a todos. Luego todo el mundo los quiere porque son dinero. Eso es el tema. O sea, detrás del jugador hay dinero. Y cuando el jugador genera dinero es cuando les interesa a todos. Esa es la realidad. Y con los jugadores, porque claro, aquí hay muchas preguntas que te haré a ti, pero le podría hacer entrenadores perfectamente. Entonces, la visión de un agente creo que es interesante. ¿Con los jugadores es bueno o es interesante ser amigos? ¿Es mejor que no haya relación personal? ¿Cómo lo ves esto? Y te lo pregunto no solo por ti, bueno, quiero saber tu visión, pero en general, en estos entornos, yo veo que a veces hay amistad y aparecen relaciones personales de forma sincera, pero también veo que mucha gente utiliza la amistad para hacerse un poco el imprescindible, ¿no? Y para ocupar un lugar que luego sea más fácil que te quiten de ahí. Es una pregunta dura, ¿eh? Porque nunca es suficientemente imprescindible. O sea, es imposible, ¿no? Yo al final perdí a Miquel Salvó y lo perdí. Y no éramos amigos, éramos compañeros de trabajo y tenemos una relación profesional espléndida. Y fue duro porque, evidentemente, pues a la vista está su carrera, ¿no? Perdí pues jugadores pues, por los que aposté muchísimo, con los que viví situaciones muy duras y en los que pues, puedes considerar tu propia familia, ¿no? Y cosas que dices, no, pero ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Bueno, ¿cómo se va a ir? O sea, aquí, desde Carles Foz hasta la agencia que tenga 400 jugadores en la NBA, puede perder jugadores. Y da igual lo amigo que seas, pero cuando las cosas no funcionan o cuando los equipos no están interesados en un jugador o lo que sea, el primer señalado es el agente, siempre. O sea, y da igual que sea tu mejor amigo. Es más, a mí lo que me jode, perdón por la expresión, a mí lo que me molesta es que muchas veces te ves señalado por decirle las cosas al jugador como son, ¿no? O sea, yo de hecho, cuando yo tengo una primera reunión con un jugador, le digo, yo te voy a decir las cosas como son, punto, te guste o no. Y si no te gusta, te vas. O sea, porque al final, si yo te voy a mentir, ¿de qué nos sirve? O sea, yo no te voy a decir, oh, qué bien, lo haces todo muy bien, tal. No hay relación soberana. O sea, bueno, sí, ahora voy a ser padre. Pues si mi hija algún día es jugadora de la WNBA y me despide, yo ya me quito de esto. O sea, pero al final no hay ninguna relación que sea que haga a un agente totalmente prescindible. Con lo cual, hacerte amigo o no de tus jugadores es un tema pues personal, que te salga o no. Ahora, no te va a reportar nada más que la felicidad de ayudar a un amigo. Esto es la realidad. Es así. Sí, sí. Bueno, al final en las relaciones pues siempre pueden pasar cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante de esta amistad con los deportistas o no es que salga de una forma natural, no forzada ni buscando segundas intenciones. Luego, otra cosa es que la gente toma decisiones en su vida y ya está, ¿no? ¿Y cómo gestionas las expectativas y la presión del entorno? Porque cuando alguien tiene un agente, ¿no? Cuando tú representas a alguien, se supone que le representas porque tú confías en esa persona, entonces es como que también el entorno es, uy, esto puede ir para arriba, ¿no? Pero claro, eso también genera a veces unas situaciones de presión y de tensión que las propias familias, el propio entorno tampoco está preparado para vivirlo porque no viene de este mundillo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo vives y cómo gestionas todo eso? Porque influye en tu trabajo también. Es muy difícil. Eso yo al final considero que es de las partes más complicadas de mi trabajo, gestionar el entorno. Al final esto sobre todo es en casos de menores de edad que crecen contigo, ¿no? Y que acaban pues siendo mayores de edad
el paso al profesionalismo es muy complicado. Las familias no desaparecen del mapa. De hecho, yo no lo quiero así. Yo quiero que estén presentes porque al final es muy importante tanto para la persona, el jugador, para su estabilidad emocional, para la toma de decisiones, pues para la carrera en general. Al final, si tú has construido una relación durante unos años con la familia, no tiene ningún sentido que el día que cumplen 18 años desaparezcan. Entonces, es muy complicado esta gestión de expectativas del entorno, porque muchas veces el jugador, las expectativas que tiene se las genera la propia familia, ¿no? Y el jugador sería mucho más humilde o viviría mucho más tranquilo o tendría mucha menos presión si la familia no le estuviera comiendo la cabeza. Y a veces, pues yo he tenido casos de jugadores donde yo trabajaba una cosa con el jugador e inmediatamente después el padre o la madre venía y le destruía todo lo que habíamos trabajado en 3 palabras, ¿no? En 5 minutos o en no, tal, es que no, porque es que el mundo es injusto contigo, no, es que tu entrenador te odia, no, es que te tienen manía, no, es que tus compañeros no te la pasan, no, es que tal. No, esto puede pasar, pero no es lo normal. La gestión del entorno puede ser lo mejor, porque hay familias maravillosas, pero de verdad, o sea, yo al final, claro, es que pondré ejemplos de familias con las que he trabajado muchos años, ¿no? Pero la familia Echeguren, la familia Comendador, la familia Huguet, o sea, hay familias que pues son gente maravillosa y que todos son facilidades y que si tienen algún problema y tú les razonas lo más mínimo, lo entienden o incluso puedes llegar a discutir, pero siempre desde el respeto y desde entender pues las posturas diferenciadas. Y luego hay familias que, pues, cualquier pajarito que venga y les diga algo, se lo compran antes que a ti. Y esto, hablando siguiendo con el tema del entorno, pero llevado más al tema de los jugadores, ¿cómo gestionas tú la competencia y el conflicto de intereses a veces entre jugadores? Por ejemplo, lo he visto en varias agencias o a veces se ha comentado este tema como si fuera un problema cuando tienes 2 jugadores de la misma posición, ¿no? Y al final no hay oportunidades para todos o no hay pastel para todos. Entonces hay gente que lo explica como una oportunidad y hay gente que lo explica como un problema. ¿Tú cómo lo ves? Depende. O sea, yo, por ejemplo, te voy a explicar 2 tipos de situaciones, ¿no? Una situación, pues, un jugador que tienes en un equipo y que el equipo no está contento con él, lo quieren rescindir y te ofrecen, porque esto es a menudo, pero tráeme tú al sustituto. Yo eso no, directamente, o sea, digo que no, porque al final para mí eso es un conflicto de intereses. Yo estoy sustituyendo a un jugador mío con otro, ¿vale? Entonces yo hay veces y claro, al final todo es aprendizaje, ¿no? Pero hay veces que esto se me ha planteado, me lo han planteado familias. ¿Qué harías si este jugador y mi hijo está para el mismo puesto, ¿no? Pues, hombre, si hay sitio para los dos, hay sitio para los dos. Si hay sitio para solo uno, claro, es muy complicado. Entonces es el club el que decide. Yo no voy a apretar más por uno que por otro, ¿no? Pero claro, a veces pasa. Yo tengo, y es así, yo tengo 2 jugadores de la selección sub-20, Aitor Echeguren y Alberto Redondo, jugando en la misma posición en Gran Canaria, en el mismo equipo. Claro, Aitor juega más que Alberto. Alberto es un grandísimo proyecto de largo recorrido. Es un grandísimo proyecto, mide 2,14, algún día acabará de rellenar el cuerpo, además dedica muchas horas al estudio en la carrera universitaria y acabará de explotar. Aitor físicamente va más avanzado y ahora mismo pues va más lanzado. ¿Ha sido una faena juntarles? Sí, un poco, pero al final, claro, cuando un equipo viene a buscar a un jugador, tampoco le puedes decir, no estamos interesados porque ya tengo un jugador en este equipo. No, hay que presentar la posibilidad al jugador y si el jugador lo quiere, hombre, yo te digo, si sale uno por otro, yo no lo hago. Si van a coincidir y competir entre ellos, yo creo que puede ser hasta positivo, ¿no? Y bueno, y más cuando a lo mejor esa posición la rellenará otro de un perfil. No, bueno, precisamente, claro, yo al final estas reuniones, cuando se tienen, te dicen, no, es que si no viene este, va a venir X. Ya, y en el tema de la captación, ¿cuál es tu enfoque en esto? Bueno, porque claro, aquí cada agencia tendrá su visión, ¿no? Pero
cuantos más mejor. Esto es pesca de arrastre, es mejor especializarse, es mejor si yo soy muy bueno en este tipo de posiciones o en este perfil de jugador, es mejor tener un número reducido. ¿Cómo lo No, ves? no me gusta que lo digas porque, por ejemplo, hay una gente que cada generación, o sea, que son infantiles y ya tiene 7 de cada equipo. Y claro, a mí me parece una barbaridad, ¿no? Porque al final, además les compras zapatillas y tal, y dices, ostras, es una inversión de tiempo y dinero brutal. Pero, ostras, ahora tiene 3 tíos que son Euroliga y que han llegado. Pero hay 400 niños que no. Y que, bueno, tendrán zapatillas en su casa, pero no han llegado, han dejado de jugar o juegan en Liga EVA, ¿no? Yo no creo en la pesca de arrastre, me parece... Sí, eso es la definición, que no estoy muy en pesca, pero creo que coger todo para ver qué pesco no... No, yo soy más partidario de apostar por pocos jugadores, ¿vale? De hecho, este mismo 2023 no he reclutado todavía ningún jugador. De hecho, no he intentado reclutar ningún jugador para Zone Sports, ¿no? Yo soy un agente que tiene sus jugadores que están creciendo. Tengo que tener muy claro el perfil de jugador al que quiero reclutar. Tiene que cumplir unos requisitos para mí de personalidad que sean acordes a nuestra filosofía. Estoy hablando de profesionales. Y en cuanto a proyectos jóvenes, yo jóvenes de arrastre, digamos, sí que puedo apostar más por jugadores de las islas, ¿vale? Igual, pues apuestas por... normalmente es un jugador por generación. Hay generaciones, pues la 2006 tenemos 5 jugadores. Es la mejor generación de Baleares de la historia para mí, ¿eh? ¿Van a llegar todos? Ojalá. Para mí tienen una gran proyección, pero no lo sabes. También unos tienen una pinta cuando son infantiles y otros ahora tienen otra, ¿no? Luego hay generaciones que no tengo ningún solo jugador, porque es que no había ni un solo jugador. Cuando un chico de 15 años ya tiene agente, pues bueno, pues ya directamente pues llegas tarde, pero no es, tampoco, parece que sí, pero tampoco es tan común, ¿sabes? O sea, sí, muchos empiezan con agentes, luego se cambian, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Pero sí, al final yo creo más en apostar con pues pequeños casos. Y bueno, a veces funciona muy bien, como en la generación 2002 llegamos a tener 7 tíos de la selección española, el U18, y luego pues hay generaciones que no tienes ni un solo jugador. Pero eso se consigue pues apostando por pocos jugadores que tengas muy claro, ¿no? Y aún así luego no quiere decir nada. O sea, al final hay jugadores que tú apuestas, que sabes que pueden llegar, pero que hay que tener paciencia. Y la gente dice, no, es que mi hijo ha sido campeón de Europa U16. Bueno, ya veremos en la U20. Porque en la U20 de este año, la que ha ganado el campeonato de Europa, había 4 de la U16 que ganaron el subcampeonato. 4. Lo importante es acabar, no empezar, ¿no? Es como acabas la carrera, no como la empiezas. Claro, ahora he puesto el ejemplo de U20, luego se acaba hasta la absoluta. Luego ya veremos cuántos llegan a la absoluta, si llega alguno, ¿no? Pero que lo importante es el camino y hasta dónde llegas, no cómo empiezas. El empezar, empiezan todos muy bien. Todos son muy de España, todos son muy buenos, todos ganan muchos títulos y luego llegan muy pocos. Yo te lo preguntaba por el hecho de que al final la mayoría de preguntas que te estoy haciendo tampoco es que haya una respuesta correcta, así que al final, o una universal, ¿no? Porque creo que todas las opciones te dan y te quitan cosas. Creo que al final muchos acaban decidiendo en función de sus valores, pero por ejemplo, así como tener una agencia con pocos jugadores y tal, igual te permite pues cuidarlos mucho más, estar más pendiente de ellos y de todo lo que necesiten, tener una agencia con un volumen más grande, pues igual no le puedes prestar tanta atención a todo el mundo, pero tienes mayor poder de negociación y mayor fuerza en un club a la hora de hacer y deshacer, o no sé. Yo al final siempre digo, la fuerza de negociación te la da la calidad del jugador. O sea, al final esta mentira que venden algunas agencias de no, es que si vienes conmigo, como tengo más jugadores en ACB, pues voy a tener más fuerza. No, si a un club le interesa este jugador, que tú tengas a Juanito, Pepito, Menganito, Dragovic, no le va a dar, o sea, le va a dar igual. Lo que le va a importar es que este jugador esté interesado en el club que lo quiere fichar. El poder lo pone el jugador. O sea, aquí de lo que va es de que los jugadores jueguen, ¿no? Entonces, nosotros solo somos pues los intermediarios que
teóricamente ayudan a que entren en buenas condiciones, en buenas situaciones para ellos y que crezcan deportivamente y profesionalmente, económicamente, para que tengan pues el mayor desarrollo posible durante lo cortas que son sus carreras deportivas, que son muy cortas, ¿no? ¿Y qué opinas de, no sé qué palabra utilizar, depende de lo agresivos o no que queramos ser, pero qué opinas de robar jugadores entre agencias o fichar jugadores de otras agencias? Que una agencia más grande se lleve a alguien de una agencia más pequeña. Porque al final no deja de ser un poco lo que también pasa en los clubs, ¿no? O sea, hay clubs que fichan a jugadores de un sitio a otro. ¿Esto cómo lo ves? Pues no lo sé, me ha pasado constantemente. O sea, al final, esto, bueno, yo en mi agencia actualmente no hay ningún jugador que venga de otra agencia. Bueno, sí que los hay, pero no que yo haya ido. O sea, son jugadores que han venido, no que yo haya ido a por ellos. O sea, no es mi filosofía, porque al final, pues evidentemente yo voy con el mantra de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Eso es del cole, eso se aprende pronto, pero evidentemente es el negocio en el que estoy y yo pues me he sentado con agentes que en mi cara me han dicho voy a ir a por tu jugador, te guste o no, ¿sabes? Y ya está. Y ha pasado y me lo han robado, o ha pasado y no me lo han robado. ¿Es robar? Bueno, es el jugador el que se va. Al final, ¿quién te debe lealtad? ¿El otro agente o el jugador? Hay agentes que son leales a ti por amistad, ¿no? Yo hay agentes que digo, pues es amigo y me respetan a muerte y nunca irían a por un jugador mío. Pero hay agentes pues que pues te pueden tener la lealtad, entre comillas, suficiente para decir voy a por tu jugador. O luego directamente pues van a por tu jugador y punto. Y ya te lo encuentras, ¿no? Y ya te llaman cuando te lo han robado para contarte la película de no, porque es que tal, porque no sé quién. No, me cuentes tu vida. Si me ha robado el jugador, no me vengas a llamar para contarme una película. Que esto me ha pasado. O sea, directamente, si pierdes el jugador, lo pierdes. Es que al final, realmente el concepto no es robar, es perder. O sea, robar a un jugador, tú robas algo. Claro, cuando robas es un bien inmaterial que está en contra de... Claro, como no tiene conciencia, pues lo robas. O sea, yo le robo a alguien, le robo ese bien y ya está, el bien no se opone. O sea, cuando tú robas un jugador, pues es el jugador el que está de acuerdo. Cuando un jugador se sienta con otro agente, lo tienes a un 50% perdido. Es que es la verdad, porque ya se está dejando robar, se está dejando cortejar. Es que no, el jugador no es mi propiedad, es mi compañero de trabajo. Es mi amigo muchas veces, es mi hermano, o sea, es gente importante, ¿no? Pero que al final, como te he dicho antes, ¿no? No hay algo totalmente irrompible. ¿Yo estoy en contra de esto? Sí. A la vista está. De todos los jugadores de la historia de la agencia que se han ido a otra agencia, el único jugador que ha ido a más es Miquel Salvó. Y el plan se ha cumplido a la perfección. O sea, parece como si yo cogí los apuntes y lo entregué al siguiente agente, que ha seguido haciendo un buen trabajo y el jugador ha llegado, lo cual demuestra que el jugador pues, ha cumplido con las expectativas que se tenían sobre él. Luego, pues el resto de jugadores que han dejado la agencia han bajado de categoría o se han mantenido en la misma categoría, no ha cambiado la situación. O ha empeorado o no ha cambiado. Con lo cual, pues eso, a veces yo creo que hay que valorar más el trabajo personalizado, el trabajo boutique, el trabajo del día a día, pues que realmente te importe, a que te moneticen como jugador y pensar que no, por ser un jugador en una agencia más grande voy a llegar a tal. Luego, muchas veces esto, pues, bueno, muchas veces no, en la mayoría de casos los jugadores, pues sí, te hago caso 4 días, luego te firmo y ya hablamos el año que viene que igual te vas para abajo, ¿no? Es que, pues yo quiero pensar que mi figura es muy importante y que ayuda a los jugadores a maximizar rendimientos sin ser un profesional como tú, ¿no? Pero que realmente, y tú me conoces un poco, sabes que realmente me preocupo por los jugadores para que estén bien, ¿no? Vale. Y a la hora de trabajar para los jugadores, todo el tema de la negociación, de los contratos, de los clubs y tal, ¿cuál crees que es el mejor enfoque para negociar por ellos o para ellos con un club? ¿Hay que ser agresivo? ¿Es necesario? Porque lo que sí que está claro es que hay que hacerse un poco respetar. Entiendo que tú has dicho antes que depende de la calidad del jugador, ya tienes el trabajo medio hecho o no, ¿no? Pero ¿cuál es tu enfoque para negociar contratos o sentarte con un club a hablar de alguien?
Bueno, yo voy a decir una cosa primero, que es totalmente real y que le puedes llamar ahora mismo a cualquier director deportivo de cualquier club y te va a decir lo mismo. Nadie puede hablar mal de mí. Conmigo siempre se trabaja desde el respeto, entendiendo que incluso en el ACB, pero voy a decir, salvo en la ACB, en la mayoría de clubes de España se pierde dinero. O sea, es que, bueno, al base del Madrid pagan 30 millones al año, creo, por las secciones. Pero que al final la inversión económica que hacen los clubes para tener a estos jugadores es que es sin retorno. Y claro, cuando lo piensas al efecto de Liga EVA, Le Plata, Le Poro, dices, es que lo que les pagan para recuperar cero, o sea, la inversión económica que hay, es que al final, o sea, lo mínimo que se merece es un respeto del club. Es decir, pues mira, gracias a este club yo vivo. Esto es la realidad. Yo y el jugador. O sea, al final nosotros vivimos de esto. Entonces, yo entrar ahí, porque tú mi jugadora. No. O sea, todo con respeto. Nosotros escuchamos a los clubes, sea cual sea la oferta, por muy baja que sea o lo alta que sea, escuchamos. Hablamos con el jugador y el jugador nos da su opinión. O si nosotros, pues yo qué sé, ahora tengo un caso de un jugador que ya le han dicho que le quieren robar, pues nosotros activamente llamamos al club para decir, nosotros queremos esto, ¿vale? Esto es nuestro punto o sea, nuestro, digamos, mínimo para aceptar es esto. Eso es lo que queremos. Pero normalmente el club nos pasa una oferta, nos dice, pues queremos esto, el jugador da su opinión, que no estamos interesados a otra cosa. ¿Queréis al jugador no llegamos a un acuerdo? Pues os tenéis que estirar vosotros, ¿no? O sea, al final esto... Claro, hay excepciones. Pues si hay algo que vemos que es muy bueno deportivamente para el jugador, pues se puede hacer ver al jugador y hacer entender que es algo muy bueno. Ahora, ¿lo va a aceptar o no? Tiene que ser decisión del jugador. Es que nosotros no podemos decidir. Pero al final, esto de esta agresividad que se ve en las películas, yo que sé, si has visto Entourage, el séquito de Ari Colt ahí mordiendo el dedo y tal. Estas son películas. O sea, y esto... Oye, yo te lo pregunto también para que tú lo puedas aclarar o desmentir, ¿sabes? No, bueno, igual hay agentes que llaman y dicen, tal, gilipollas, ¿tú qué coño quieres de mi jugador? Pero es que a mí me parece una forma de trabajar que es que yo me avergonzaría, ¿sabes? O sea, yo no. Hay que ser agresivo. Hombre, si te llama un club y te dice, voy a rescindir a tu jugador y le queda un año de contrato, vale, perfecto, págale. Pero no hace falta decir, sois unos hijos de... No. O sea, págale, ¿vale? ¿Le quieres rescindir? Le pagas todo. No, queremos que se baje el salario. No. Tenemos un contrato firmado. No, el jugador se va a presentar allí el primer día. O sea, al final, no. O sea, hay líneas rojas. Pero ser agresivo para negociar un fichaje, no. O sea, al final, estamos hablando del futuro del jugador. El jugador no se tiene que cerrar puertas. Entonces, el jugador es el que va a marcar todo. Él es el que tiene que decidir cómo quiere que sea una negociación. Vale. Y quería terminar con una última pregunta. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que quiere ser agente? Después de pues, todos los años que llevas y de los éxitos, fracasos, alegrías, decepciones, todo lo que has visto por el camino, ¿qué le recomendarías a alguien que se plantea o que le gustaría meterse en este mundillo? Lo primero que le recomendaría es que esté preparado para sufrir. Es verdad. Porque parece una vida, como yo digo, de ensueño, de no, viajes y tal, y fotos y no sé qué, pero al final es que no somos nadie, quiero decir, somos los que están detrás. O sea, no estamos en el primer foco, el foco es el jugador, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para sufrir, para ser el psicólogo. Por desgracia, ya me gustaría que todos mis jugadores te contrataran a ti o profesional, ¿no? Tienes que ser el psicólogo, el padre, el hermano, el primo, el asesor financiero, el abogado, el mentor, el entrenador. O sea, se espera que seas todo. Luego, después de ser todo, que cuando el jugador sea bueno, tienes a 25 hienas esperando a comerse a Simba, ¿sabes? Que es así, o sea, esto es el Valle de los Elefantes del Rey León. Lo primero que le diría es que esté preparado para sufrir. Yo lo segundo que diría es que sea paciente, que trabaje con ilusión, que respete el trabajo de los demás, porque al final no empiezas con buen pie, si empiezas intentando pisar el trabajo de los demás y hay mucha gente que empieza así, se has enterado, intentan meterse, tal.
Entonces, pues eso, yo sobre todo que sean pacientes, que sean respetuosos y que estén preparados para sufrir. Porque hasta que no te das cuenta de la realidad de esto, hasta que no le pierdes un poco la idea romántica de que, pues no, todos somos amigos, que ojalá pudiera ser así, que la gente se respetara y tal, pero que no es así, nunca va a ser así, pues hasta que no tienes ese baño de realidad es muy complicado. Por exjugador que seas, por exentrenador que seas, por persona poderosa que seas, tal, todos vamos a perder jugadores. Quien diga que no ha perdido un jugador miente, todo el mundo ha perdido jugadores. Y todos, pues está plagado de decepciones. Igual que los jugadores se decepcionan, tú te decepcionas, igual que pues, cualquier empresa, cualquier persona que pierde un cliente con el que ha invertido tiempo, con el que ha invertido dinero y sobre todo con el que ha invertido ilusión. Todo pues es un proceso y al final pues bueno, hay que aprender a vivir con ello y disfrutar del camino, porque al final aún así yo sí que considero que es un trabajo para que pues te puedes sentir afortunado. Al final pues es ver baloncesto, es disfrutar de un deporte, ¿no? Y bueno, encima no tienes que correr ni sudar. Corren ellos. Eso es. Bueno, Carlos, pues agradecerte la charla, porque al final creo que es un mundillo del que sabemos poco y lo que se sabe está bastante difuminado, distorsionado o es muy de Hollywood. Así que yo creo que está bien que alguien como tú haya dado su visión. Habrá gente que le parece mejor o peor, pero creo que siempre es interesante que te conozcan como eres, ¿no? Entonces, que si te compran sepas lo que hay y que a quien no le guste porque no coincide, pues perfecto también, ¿no? Porque al final ninguno de los dos perderéis el tiempo. Te dejo que te despidas tú como quieras. No, pues no sé cómo se despide la gente. No lo sé. Hay gente que me insulta, hay gente que está contenta, hay gente que... No, yo estoy muy contento. A mí me encanta hablar de lo que hago. La verdad es... Bueno, es un placer que me hayas traído aquí al podcast. Después de los dos invitados anteriores me siento afortunado y seguro, vamos, si seguimos a este nivel, no sé si vas a traer a Adam Silver aquí, yo no sé. La cosa está seria y nada, yo muy agradecido, muy contento, muy ilusionado por ver cómo queda cuando ya esté pues, presentado en unas semanas. Y nada, simplemente pues que sigáis disfrutando de estos podcasts, que sepáis que Albert es un grandísimo profesional del rendimiento, que os suscribáis a su newsletter, que es muy buena, a mí me encanta. Todo esto no lo voy a cortar, esto es muy importante lo que está diciendo, aquí es donde hay que escuchar ahora, ¿eh? Y no me paga. Pero que es, la verdad es que pues dices cosas muy interesantes y creo que esto va a ser una herramienta muy útil para pues diferentes profesionales de todo tipo de sectores y nada, pues que esté todo lleno de éxitos para ti y para todos los oyentes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, márcate una buena asistencia y mándaselo a alguien que también le pueda gustar. Y si quieres saber todas las novedades, saber próximos invitados y recibir los episodios antes que nadie, apúntate a nuestra newsletter que tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente.